¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. No sé si se me escucha bien. Eh, Estamos nuevamente en una tarde reunidos por el Instituto de Derecho Civil. Tenemos la grata compañía hoy de la doctora María Fabiana Compiani. Bueno, muchos ya la conocen. La doctora Compiani es egresada en el título de abogada de la Universidad del Museo Social Argentino, de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas. Ha obtenido el premio editorial El Derecho al Promedio del periodo lectivo de la universidad. Tiene una profusa actividad académica, profesora adjunta regular por concurso de la asignatura Obligaciones Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora en posgrado de Derecho de Daños, en el Derecho de Salud, en la maestría en Magistratura y en el intensivo en Derecho de Seguros, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta del posgrado en Derecho de Daños, Seguros, Consumidores, Salud, y en la maestría en Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesora en la Diplomatura de Derecho de Seguros, de Consumidores y Derecho de Salud de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesora en la Diplomatura de Seguros de la Universidad Austral, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Seguro, rama nacional de AIDA, vicepresidenta segunda de la Asociación Dirigentes de Empresa, autora de artículos e investigaciones en Derecho de Daños, del Consumidor, de Seguros, de Salud. Su actividad laboral es gerenta legal de siniestros de la Caja de Seguros Sociedad Anónima, y bueno, además tenemos ganas de escucharla, de compartir una tarde de conocimientos, de intercambio, así que Fabiana va a comenzar con su disertación sobre una visión jurisprudencial del contrato de seguro. Habíamos elegido hablar de la actualidad de los precedentes relevantes en materia jurisprudencial, y bueno, vamos a dejar los micrófonos abiertos para que los participantes puedan cerrados, pero para que cada uno lo pueda activar en caso de querer participar o hacer una pregunta. Y un PowerPoint que nos comparte la doctora Compiani va a estar subido para que todos lo podamos releer después y, y tener un recordatorio de los puntos principales de esta charla o disertación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Fabiana, y es un gusto Un tenerte placer acá. y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo lo siento como mi casa, el Instituto de Derecho Civil de San Isidro, porque durante muchos años asistí y bueno, y aprendí de los mayores, ¿no? Desde Zanoni, Piaggio, Branco, bueno, la gente digamos, que dio vida durante muchos años a ese instituto. Así que para mí es como una vuelta a la casa. Y hoy vamos a hablar entonces de temas de seguros, de temas que son netamente de derecho comercial, pero tenemos la excusa de que ahora está unificado, y en realidad tenemos una excusa mucho mayor, y es, bueno, hay hoy una clara interrelación entre el seguro y la responsabilidad civil, a no dudarlo, han crecido juntas, han crecido de la mano, y hoy hay una serie de tensiones entre el seguro y la responsabilidad civil que hacen que esta temática esté muy visitada jurisprudencialmente, ¿no? Que los jueces tengan mucho trabajo con el contrato de seguro. Y esto, a mi juicio, abre una primera conclusión, y es que deberíamos pensar en una modificación de la ley de seguro que permita encontrar algunas certezas que impidan una litigiosidad tan alta como la que hoy exhibe el sistema. De modo tal que, si a ustedes les parece bien, vamos a compartir un PowerPoint donde lo que vamos a intentar es hacer una semblanza
desde cómo estamos, desde el origen, digamos, de la cuestión en la jurisprudencia, y vamos a intentar focalizarnos en la jurisprudencia del Tribunal de la Corte, del Tribunal Superior de la provincia también, y de algunas tribunales de segunda instancia, cuya materia seguramente en los próximos tiempos auguramos va a llegar a los tribunales superiores. Sin más preámbulo, y invitándolos para que abran el micrófono y participen, porque vamos a saltar entre diversos temas, así que quizás lo que convenga sea que los que tengan alguna duda o alguna referencia o alguna comunicación que hacer, la hagan en el momento de hablar de estos temas. Comenzamos con el tema procesal, con el tema de la intervención del asegurador en el proceso de daños promovido por el damnificado, porque esto fue una materia que dio a debate en la década del 90, y el debate era si el litisconsorcio que forman asegurado y asegurador es un litisconsorcio necesario o es un litisconsorcio voluntario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1990 había sentado la postura acerca de que se trata de un litisconsorcio facultativo. Y esto de que se trata de un litisconsorcio facultativo estaba fundado en que el juez puede dictar sentencia sin que esté en juicio el asegurador. Por cierto, a la víctima le conviene, le interesa citar al asegurador, por cuanto tiene un patrimonio solvente más de quien hacer efectivo el cobro, la percepción de la indemnización. Lo mismo hizo el año siguiente la Cámara Civil porteña con un plenario, porque también las jurisprudencias de las distintas salas estaban, sobre esta cuestión estaban en pugna. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había también, incluso antes que la Corte, sentado este principio acerca de que se trataba de un litisconsorcio facultativo, y ustedes saben que la consecuencia es que cada acción es independiente, cada parte puede probar su prueba, tiene carácter completo de parte, y entonces puede ser autónoma, ¿no?, en la decisión del proceso. Pero a continuación cambió de criterio, y a partir de 1991, en precedentes Luna, Garrota, etc., volvió a considerarlo un litisconsorcio necesario, a limitar los derechos del asegurador en el proceso de daño, tanto en materia de prueba, tanto en materia de la apelación de una sentencia adversa. Solo lo podía hacer si lo había hecho el asegurado. Y finalmente, recién a partir del año 1997, con las causas Centeno, Mufarelli y Silione, las tres dictadas en el mismo acto, retoma la posición anterior, retoma la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también con esa impronta, evitar que el litigante tenga que ir hasta el último tribunal de la Nación para encontrar una solución definitiva a esta disputa, y digamos, consintió en que se trataba de un litisconsorcio facultativo. Es decir, las partes pueden traer a juicio al asegurador, lo puede traer el tercero, la víctima, el demandante, o lo puede traer el propio asegurado, y en ambas situaciones, conforme la disciplina del artículo 118 de la Ley de Seguros, hasta el momento de la apertura a prueba de la causa. Pero, claro, a partir de este reconocimiento del litisconsorcio formado entre asegurado y asegurador como un litisconsorcio facultativo, se abría otro problema. ¿Qué naturaleza cabía darle a ese litisconsorcio cuando una de las partes, por ejemplo, oponía una prescripción, una defensa, y la otra no lo hacía? O cuando una de las partes, el asegurado, consentía la sentencia y no lo consentía el asegurador. Porque la disciplina del litisconsorcio necesario hace que las defensas de uno extiendan sus efectos al otro, las pruebas de uno sean comunes, etc. No ocurre lo mismo con un litisconsorcio facultativo. De modo tal que ahí se planteaba la hipótesis: ¿qué sucede con la prescripción opuesta solo por el asegurador? Esto es, si extiende los efectos en cuanto a la extinción de la acción respecto del asegurado. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, y ni hablar de
de la Escuela de Procesalistas de La Plata, que conteste con esta naturaleza independiente que le da, de las partes que le da el litisconsorcio facultativo, razonaba que no había extensión de efectos. Sin embargo, la Corte Nacional, no solo desde este precedente que revocó el de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, sino aún antes, venían sosteniendo que este litisconsorcio facultativo no impedía que las defensas comunes de las partes extendieran sus efectos a la otra, dado la relación sustancial de esas partes. ¿Y a qué me refiero con lo de la relación sustancial? Y dada la naturaleza del contrato de seguro contra la responsabilidad civil, en la que el asegurado se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto le debe a un tercero, y por la disciplina de este derecho que ejerce el artículo 118 de la Ley de Seguros, en cuanto que la sentencia que se dicte contra el asegurado se va a extender al asegurador. De modo tal que en esta inteligencia, si una sentencia hace lugar a la prescripción, como era el caso de Castillo, que había puesto el asegurador, no podía acontecer que el asegurado fuera condenado, porque entonces lo que se violentaría es nada más y nada menos que la garantía que por el artículo 109 de la Ley de Seguros el asegurador le debe al asegurado. Lo propio acontece en sentido inverso, estos precedentes también existen en la Corte Nacional, en cuanto el asegurado, por ejemplo, haya apelado la sentencia y no lo haya hecho el asegurador, porque tampoco podría darse la hipótesis en que el asegurador fuera condenado más allá de la condena dictada por contra el asegurado, por la razón justamente que el artículo 118 de la Ley de Seguros dice que la sentencia de condena contra el asegurado se extiende al asegurador, de modo tal que esa extensión tiene que ser en la misma proporción que lo es respecto del asegurado. De modo tal que acá tienen, si bien no es ninguna novedad lo que les estoy contando, es una forma de refrescar por dónde andaba la jurisprudencia de la década del 90 en materia de contrato de seguro. Como ustedes ven, estaba muy emparentada con los temas procesales, o estaba emparentada con este tema, que no es menor, que es el problema de la interpretación del contrato de seguro, por cuanto en este precedente la Corte, fíjense en qué año, 1995, donde la disciplina de los contratos por adhesión era algo que nos llegaba del derecho europeo, que ya había dictado sus recomendaciones para que los países integrantes de esa comunidad económica en aquel momento dispusieran normas de tutela para aquellos contratos en los que una de las partes se reserva para sí todo el derecho a darle contenido a ese contrato. Esto es, a disponer ese contenido de modo tal que la otra parte solo pueda adherir o no. Una de las reglas principales de los contratos por adhesión es la regla de que en el caso que el predisponente no hable claro, la falta de claridad, la ambigüedad, para él lo puede perjudicar. Y es lo que había acontecido en este caso, cuyo fallo les traigo, donde el asegurador pretendió eximirse de responder por daño moral y por lucro cesante, en el entendimiento que al estar cubierta en la póliza solo los daños corporales, debía interpretarse que no lo estaban el daño moral y tampoco lo estaba el daño material, el daño patrimonial, como significa el lucro cesante. ¿Qué es lo que dijo la Corte? Miren, dijo algo muy sencillo. La locución daños corporales no es de recibo en nuestro sistema. Nuestro sistema de derecho privado, en materia de daños, siempre ha reconocido una clasificación bipartita entre daño patrimonial y daño moral, o entre daño patrimonial, ahora denominado daño no patrimonial. De modo tal que la locución daño corporal es ambigua. Y es ambigua porque no tiene recepción en nuestro ordenamiento, de modo tal que aplicó la regla interpretativa que corresponde a estos contratos celebrados por adhesión, que hoy trae expresamente nuestro Código Civil y Comercial, y es la regla de que en caso de duda hay que estar a la interpretación que más favorezca al adherente, esto es, en contra del predisponente. Y esto es lo que falló la Corte, fíjense, año 1995, donde si bien ya existía
por lo menos tres proyectos de ley de modificación del Código Civil. Ninguno de ellos había tenido, o mejor dicho, el primero, el de 1987, sí había tenido sanción, pero había sido vetado por el Poder Ejecutivo en forma íntegra. Otra regla de interpretación que la Corte unos años más tarde también ratificó en materia de seguros es la regla de la prohibición de la interpretación analógica. Yo les hago esta expresa mención porque hoy la cuestión tiene un matiz que trajo el Código Civil y Comercial, a propósito de que el Código Civil y Comercial veda, en el artículo 1062, el uso de la regla denominada de interpretación restrictiva en aquellos contratos de adhesión y de consumo, justamente. El contrato de seguro es uno de los principales contratos de adhesión, nació como contrato de adhesión. Tanto es así que las primeras pólizas que se conocen son copiadas íntegramente de las pólizas que existían en los puertos marítimos de Italia, donde se comercializaba la mayor cantidad de mercaderías, y de ahí nace entonces el seguro marítimo. De modo tal que las pólizas nacen copiadas, para digamos, mayor, para remontarse lo máximo posible a esta calificación del contrato de seguro como un contrato celebrado por adhesión, donde una de las partes solo puede decir contrato o no contrato. Es decir, el asegurando solo puede decir contrato o no, pero no puede modificar ese contenido de condiciones generales que viene predispuesto por el asegurador. Pues bien, en materia de seguros hay una regla de oro, y es que un asegurador no puede ser condenado más allá del riesgo que ha tomado, porque si fuera condenado más allá de ese riesgo, estaría afectando no solo ese contrato de seguro, sino más ampliamente a la masa de asegurados que están sujetas al mismo riesgo del contrato de que se trata. De modo tal que siempre fue una regla cara el derecho de seguro, una regla de aplicación universal, que el contrato de seguro no podía ser interpretado analógicamente, extendiendo el riesgo más allá del que expresamente había asumido el asegurador. Y en este fallo de la Corte ustedes verán que se trataba de una póliza de mala praxis médica que había sido contratado para una localización, de modo tal que, habiendo sucedido el hecho que dio origen a la mala praxis en un lugar diferente al previsto en la cobertura, la Corte razonó: no está cubierto. Y no lo está porque no puede ser interpretado analógicamente el contrato de seguro. La Corte ratificó este criterio en sentido inverso. Tampoco el asegurador puede extender las exclusiones de cobertura. De modo tal que se excluía en la póliza de seguro automotor como integrante de la relación de parentesco el cónyuge, y nada decía del concubino, luego no podía extender la exclusión al concubino, porque esa extensión estaría contraviniendo esta regla de la interpretación restrictiva y no analógica. Es decir, se aplicaba tanto a favor del asegurado como en perjuicio, tanto a favor del asegurador como en perjuicio del asegurador, como observan en este caso que les comento. Y siguiendo con este repaso de antecedentes de los fallos antes de que nos llegaran las novedades en materia de consumo y en materia de afectación del contenido económico del contrato de seguro a raíz de la inflación, una de las cuestiones que había sido también visitada en la jurisprudencia era la cuestión de que el asegurador se libera por la falta de pago de la prima, que es la única obligación a cargo del asegurado. Su única obligación es pagar la prima. Si la prima no es paga, nuevamente se pone no solo en riesgo el contrato, sino toda la masa de asegurados, en cuya virtud el asegurador ha contemplado a esa mutualidad para determinar la prima. De modo tal que la disciplina de la suspensión de cobertura automática que trae nuestro Código Civil y Comercial se justifica por esa razón, por la importancia que tiene la prima para la subsistencia no solo del asegurador, sino de su posibilidad de cumplimiento respecto de la masa de asegurados. Ahora, dicho esto, hay que reconocer que estamos bastante solos en el mundo con una disciplina de suspensión automática de la cobertura por falta de pago de la prima. La verdad es que
hoy en el mundo impera la solución de que previamente el asegurador debería intimar al asegurado a cumplir el pago de la prima por un tiempo razonable, bajo percibimiento de declararla resuelta, rescindido el contrato. Lo cierto es que la Corte siempre ha validado, fíjense desde el 99, la suspensión automática de la cobertura por falta de pago del premio. Y esto solo requiere, como verán en este sumario, que el asegurador pruebe que el premio no estaba pago y que ese premio no estaba pago a la fecha de ocurrencia del siniestro. De modo tal que un pago tardío, un pago posterior, no impide que el asegurador pueda prevalerse de la suspensión de cobertura y en ese sentido no pagar el siniestro ocurrido con anterioridad al pago. Es decir, que el pago posterior no purga los efectos derivados de la suspensión de cobertura, que es la no atención del siniestro. También la Corte se había pronunciado en igual sentido respecto de la otra posibilidad que tiene el asegurador, y es la posibilidad de, ante la falta de pago de la prima, decidir él rescindir el contrato de seguro. De modo tal, y esto es un desvío de la super, no solo se autoriza, se lo denomina rescisión, sino que se lo denomina nulidad del contrato. El asegurador puede anular el contrato de seguro si el asegurado no paga la prima, para dar algún sentido jurídico a esto. Nadie podría, ningún particular podría declarar la nulidad de los contratos. La nulidad es una sanción que está reservada a los jueces, ¿no? Y acá viene impuesta por una resolución de la super. Pero bueno, más allá de esta disputa desde el punto de vista de la facultad de la super para decidir esta cuestión, no cabe duda que, existiendo falta de pago de la prima, el asegurador puede rescindir el contrato y en consecuencia todo siniestro ocurrido con posterioridad a este acto de rescisión o de nulidad, como lo llama la super, obviamente va a ser un hecho fuera de cobertura asegurativa. Todavía más, a mi juicio es una de las hipótesis de excepción respecto de la carga del asegurador de pronunciarse sobre los derechos del asegurado. Ustedes saben que el asegurador tiene una única carga legal en la ley 17418, que es la ley de seguros, y es pronunciarse sobre los derechos del asegurado. Pues bien, este pronunciamiento por parte del asegurador no se debe en aquellos casos donde el siniestro ocurre fuera de la cobertura asegurativa, o sea, antes de que la póliza comience su vigencia o después de la terminación de esta vigencia. Esta es una hipótesis. Rescindida la póliza por falta de pago de la prima, el asegurador ya no está, no tiene la carga de pronunciarse sobre los derechos del asegurado. En cambio, si la póliza está vigente, la circunstancia de la falta de pago de prima, a nuestro juicio, exige un pronunciamiento del asegurador en los términos del artículo 56 de la Ley de Seguros. Y esto lo digo porque hay alguna jurisprudencia minoritaria, pero que libera al asegurador de ese pronunciamiento con el entendimiento de que, resultando del artículo 31 de la Ley de Seguros la suspensión automática de la cobertura, no cabría ese pronunciamiento del asegurador. Para mi criterio, justamente la existencia de esa carga del asegurador es para aquellas hipótesis en que el asegurador se libera de cobertura. De modo tal que una de esas hipótesis de liberación es justamente cuando hay falta de pago, y más aún, eso se ratifica desde que el artículo 118 de la Ley de Seguros faculta al asegurador a oponer las defensas nacidas antes del siniestro, una de las cuales es justamente la falta de pago de prima en tiempo oportuno. Otro de los pronunciamientos que había producido la Corte había sido sobre un tema de polémica inacabable, el concepto de culpa grave. Porque ustedes recuerdan que Vélez, en el artículo 512, en la nota del artículo 512, refería que aquella graduación de culpas del derecho romano era más ingeniosa que útil. Lo decía en estos términos, más ingeniosa que útil. De modo tal que abandonaban el viejo 512 del Código Velezano una gradación de culpa. Pero aquí que la Ley de Seguros, basada en el anteproyecto de Alperín de 1958, trae el concepto de culpa grave para liberar al asegurador. El asegurador se libera siempre que el siniestro sea causado por el dolo o culpa grave del asegurado.
Los fundamentos de esta exclusión legal no son otros que a través de esas conductas se intensifica el riesgo que estaba previsto por el asegurador, como que ocurriría por una culpa leve, una culpa común. Aquí que cuando el asegurado agrava esa posibilidad de que el siniestro ocurra por esa culpa grave, él lo está colocando el asegurador también en un lugar fuera de la cobertura, porque no previó que iba a acontecer un acto doloso, un acto intencional o un acto de máxima desatención. Siempre produjo debate qué se entendía qué debía entenderse por culpa grave, ¿no? Y esto sucede porque el concepto de culpa grave, justamente al no tener fuente legal, es un concepto que la doctrina y la jurisprudencia se ha encargado de darle contenido. Y ese contenido se fue construyendo con hipótesis en las cuales la agravación de la conducta era tal que justificaba esta denominación. Y acá encontramos un precedente de la Corte, Olmos con Strapoli, donde la Corte ensaya una definición de culpa grave como una culpa o una negligencia que por su magnitud resulta cercana a la intencionalidad en la producción del evento dañoso, o por lo menos traduce una actitud de grave despreocupación ante el eventual resultado perjudicial, ¿no? Dándole un concepto a la culpa grave de, si podríamos definirlo en un solo término, como una culpa intensa, como una culpa intensa. Es un precedente interesante porque el hecho era de aquellos que, si se los cuento, ustedes dirán, bueno, pero una hipótesis de culpa grave clarísima. Pues bien, la Corte decidió que no era culpa grave, era un automovilista que pasaba un paso a nivel con las barreras bajas, y lo atropella el tren. ¿Qué dijo la Corte? ¿Por qué no era culpa grave? Y bueno, porque era invierno, entonces seguramente tenía las ventanillas subidas, entonces no escuchó la señal acústica del paso a nivel. Luego señaló, tampoco pudo ver la señal luminosa del paso a nivel porque aquí que los pastos estaban altos, entonces tapaban la señal lumínica. Y luego razonó que si bien es cierto que existía una barrera, la barrera no alcanzaba a cubrir todo el ancho del paso, sino justamente los de una mano. De modo tal que razonó, pudo creer el asegurado que funcionaba mal, y en consecuencia pasar por el otro lugar como si fuera una conducta de mera negligencia. Sin embargo, este concepto que trazó la Corte en este precedente fue muy seguido por la jurisprudencia de la Cámara Comercial, sin perjuicio de lo cual, en mi opinión, les adelanto, la culpa grave debería estar cubierta hoy en el derecho argentino, no solo por las exigencias que ustedes han visto con las que la jurisprudencia la valora, sino también porque ya no se dan las razones que se dieron en mediados del siglo pasado para no cubrir la culpa grave. Hoy convengamos que hay ciertas conductas violatorias de la ley de tránsito, por ejemplo, para ponerles un ejemplo bien claro, que resultan absolutamente digamos, de normalidad. Violar la luz de semáforo, porque bueno, que estaba en amarillo, pero casi pensé que podía pasar igual, o pasar a otro auto a pesar de existir doble línea amarilla, o las circunstancias del exceso de velocidad, etc. De modo tal que, en mi opinión, lo que acontece es que la culpa grave está cubierta por la exigencia con la que la jurisprudencia valora su existencia en el caso concreto. El último recuerdo que tengo de una culpa grave admitida por los tribunales es el caso de un automovilista que ingresó a una autopista por el egreso, es decir, se metió por donde salían los autos. Ahí sí lo consideró culpa grave. Pero convengamos que es una cuestión que hoy ha perdido peso justamente porque las aseguradoras se han dado cuenta que ese rigor le sirve para desalentar la exclusión o para desalentar la oposición de ese tipo de exclusión.
¿Posibilita nuestra ley de seguros la cobertura de culpa grave? Sí, claro, la posibilita, porque el artículo 114 de la ley de seguros, que es aquel que permite la exclusión del asegurador en el seguro de responsabilidad civil, es calificado por el artículo 158 de la ley de seguros como una norma relativamente imperativa. ¿Esto qué significa? Significa que el asegurador puede modificar la norma en beneficio del asegurado. Y como ustedes comprenderán, la única forma de modificar esta norma en beneficio del asegurado es cubriendo la culpa grave, porque el dolo es inasegurable. Para el dolo sí existen desde no solo fundamentos de orden ético y legal, desde el punto de vista ético, obviamente no se debe conectar conductas que sean intencionalmente dañosas, y desde el punto de vista legal obviamente está prohibido dañar a otro, de modo tal que no cabe duda de que el dolo no podría ser antecedente de aseguramiento en nuestro sistema, porque constituiría una afrenta al ordenamiento jurídico, y a eso le sumamos el argumento de orden técnico. Querer el daño significa, de alguna forma, quitarle toda aleatoriedad al contrato de seguro. El contrato de seguro se funda en la aleatoriedad de que el siniestro es posible, pero no se sabe si va a ocurrir o no. De modo tal que cuando quiero el daño estoy rompiendo justamente ese equilibrio de aleatoriedad con el cual el asegurador hizo su cálculo actuarial de prima. Y llegamos a uno de los principales temas polémicos. Yo les propongo en las filminas que siguen 3 o 4 temas. Después, si ustedes quieren en la charla incorporar otros, no hay ningún inconveniente. Los temas que les propongo son oponibilidad a las exclusiones de cobertura, obviamente el tema de los límites económicos del seguro, el tema del bystander y su aparente regreso a la discusión en el derecho argentino, y el tema que nos involucra entonces de lleno con las relaciones entre el seguro y el derecho al consumo, y el tema de la prescripción, que seguimos por ese andarivel de disputa entre el seguro y el derecho de los consumidores. Así que si les parece bien, nos abocamos a estas temáticas, y al cierre quedo a disposición de ustedes porque he visto, no sé si mi verborragia los desalienta para interrumpir, pero sepan que quedan autorizados a hacer cualquier tipo de intervención. Muy bien. Seguimos entonces con el tema de Buffoni. Buffoni fue un precedente ya, ahora sí, en este siglo, y hace unos escasamente 6 o 7 años atrás, la Corte se pronunció sobre el problema de las exclusiones de cobertura en el seguro automotor. Y es que el seguro automotor en Argentina es un seguro obligatorio, pero en rigor, lo que hace la ley es obligar a contratar un seguro, porque carece de todas las notas típicas de los seguros obligatorios, tal como se conocen en el derecho comparado. En el derecho comparado se habla de seguro obligatorio cuando la ley dispone no solo la obligatoriedad de contratar ese seguro, sino además la dota de unas especificaciones propias que garantizan una de las principales finalidades del seguro obligatorio, que es tutelar a las víctimas para que accedan a la indemnización en tiempo propio. Entonces es normal que estas leyes de seguro obligatorio, sobre todo si miramos el modelo del derecho europeo, contengan limitaciones en cuanto a las exclusiones de cobertura. De hecho, solo se admiten contadas exclusiones de cobertura. En segundo lugar, se dispone un sistema de pronto pago, un procedimiento para liquidar el daño en forma extrajudicial y breve. Luego se dispone un sistema de responsabilidad objetiva agravada, para que ya no discutamos quién tenía prioridad, si el de la derecha, pero no, el otro llegó antes, pero no, el daño está en el vértice o está un corridito al guardabarro. Bueno, todas las discusiones que damos aquí en Argentina, aún hoy, siglo XXI, sobre la responsabilidad civil derivada del uso de automotores, cuando hace muchos años que comprendimos que el automotor es una cosa riesgosa y que se le aplica la responsabilidad objetiva derivada de la teoría del riesgo. De modo tal que en ese sistema del derecho comparado, además se establece un fondo de garantía para el caso de la falta de seguro o de la falencia de la empresa aseguradora,
Todo esto dota al sistema de una tutela tal que hace que las víctimas estén suficientemente garantidas por este seguro obligatorio y que ya no haya necesidad en estos países de la Comunidad Europea de contratar un seguro voluntario del automotor, ¿no? Porque con el seguro obligatorio, 5 millones de euros, para ponerse el ejemplo de España, alcanza y sobra para tutelar a las víctimas de accidentes de tránsito. De la mano, obviamente, de políticas públicas de prevención de accidentes de tránsito que hicieron que de 8.000 muertos al año bajaran a menos de 1.000. Y les hago el parangón con España porque tenemos una situación en Argentina bastante similar en cuanto a cantidad de muertos hoy. Así que la política pública de evitación de accidentes, de la mano de una ley de seguro obligatorio consistente, determinó un encarrilamiento de esta cuestión que hace que ya no esté en tribunales, que ya no esté en el despacho de los jueces. En este precedente de lo que se trataba era de un accidente de tránsito donde las personas accidentadas iban no en el habitáculo del vehículo, sino en la cajuela. Era un utilitario. Obviamente en la cajuela no había ni apoyacabezas, ni cinturón de seguridad, ninguna contención, y sucedió lo que manda la ley de Murphy, ¿no? Y esto es, producido el accidente, estas personas salieron disparadas del vehículo y sufrieron cuantiosos daños justamente por la falta de cualquier fijación, cualquier ajuste al vehículo. La aseguradora opuso la exclusión de cobertura que establece la póliza uniforme de seguro automotor que emite la Superintendencia de Seguridad de la Nación, y la Cámara la dejó, no hizo lugar a esa exclusión, y no hizo lugar a esa exclusión con los argumentos que las víctimas se trataba de consumidores, que este era un seguro obligatorio donde estas exclusiones no debían tener cabida, y por último, tratando a estos terceros víctimas como bystander, como sujetos expuestos a una relación de seguro, y dándoles entonces una tutela amplia derivada del derecho del consumo. ¿Qué es lo que dijo la Corte cuando casó este pronunciamiento judicial? En primer lugar, la Corte sostuvo que si bien es cierto que existe un principio garantido constitucionalmente, como es el principio de reparación de las víctimas, incluso principio supranacional, porque surge de los tratados internacionales y del del Pacto de San José de Costa Rica, esto no impide la existencia de un derecho de las víctimas a obtener la reparación de sus daños, no impide que se le aplique a esa víctima el contenido del contrato de seguro que invoca. Porque ustedes recordarán que los contratos tienen efectos entre partes y sucesores, y que en principio no pueden ser invocados ni perjudicar a terceros. La excepción es justamente cuando la ley prevé esa oposición, esa invocabilidad de efectos. Y esto es lo que hace el artículo 118 de la Ley de Seguros, que le permite a la víctima traer al asegurador del responsable, pero cuando lo trae, faculta al asegurador a oponerle a esa víctima las defensas nacidas antes del siniestro, como es la exclusión de cobertura, y la medida del seguro. En otro considerando, la Corte sostuvo que esa función social que se le adjudica al seguro y que comparte con todos los contratos, porque todos los contratos, cumplen una función social, porque si no la cumplieran no serían tutelados por el ordenamiento jurídico. Pero quizás lo que refiere la Corte es a lo que en el derecho de seguro llamamos la solidaridad que está incita en el seguro. Una solidaridad que hace que el contrato, a través de un contrato de seguro, yo tutele mi patrimonio, no aportando una suma de dinero igual a su cuantía, sino una pequeña porción que, sumada al resto de los que componen la mutualidad de riesgo conmigo, haga que si me ocurre siniestro, todos ellos contribuyan a evitar el daño en mi patrimonio, y a la inversa, si le sucede un siniestro a ellos, yo contribuya con mi pequeña porción de prima a evitar ese daño en sus patrimonios. Esta idea solidarista, dice la Corte, la traduce como función social, no implica que el contrato de seguro no deba cumplirse en todas sus cláusulas, y que la víctima no pueda elegir lo que le convenga, vení asegurador y pagame,
y luego excluir lo que no le conviene, por ejemplo, la existencia de estas defensas nacidas ante el siniestro, como son las exclusiones de cobertura. A propósito, ¿es esta exclusión de cobertura una exclusión legal, para usar un término más justo, ¿es una exclusión no abusiva? Tengo para mí que sí, porque ¿qué es lo que define a una exclusión de cobertura como abusiva? Y cuando no tiene nada que ver con el riesgo asegurado, cuando es ajena a la intensidad o a la frecuencia del riesgo. Pero acá claramente la existencia de la exclusión va orientada a evitar perjuicios más grandes al asegurador por la mayor frecuencia de daños que ocurrirían con las personas que son transportadas en lugares no habilitados para ese transporte, y obviamente la mayor extensión del daño por la inexistencia de cualquier mecanismo de sujeción que impida que salga fuera del habitáculo, que tenga daños más serios que si estuviera sujeto por un cinturón, por una apoyacabeza o por las medidas de seguridad normales que tienen los habitáculos de los vehículos. En consecuencia, en mi opinión, es una exclusión válida. Yo lo cual les aclaro que no existen estas exclusiones en las leyes de seguro obligatorio de las que le vengo hablando de la Unión Europea, que en ellas está hecho el cálculo actuarial de modo tal de incluirlas en la cobertura. Por último, la Corte terminó trazando un acerto en el que hoy la polémica subsiste. Dijo en aquella oportunidad que la modificación introducida por la Ley 26.361 de defensa de los consumidores digamos, al concepto general del consumidor para incorporar el bystander no producía ningún efecto en la ley de seguros, porque es una ley general posterior, sostuvo la Corte, que no modifica ni parcial, ni total, ni expresa, ni implícitamente a la ley especial de seguros que es anterior. ¿Y por qué digo que acá está la polémica? Y porque hoy sabemos que existe un núcleo de tutela fuerte del derecho del consumo en el Código Civil y Comercial, y respecto de ese núcleo de tutela fuerte vamos a tener que coincidir en que ese núcleo de tutela fuerte del derecho al consumo modifica la ley de seguros, y vaya si lo modifica, en materia de ventas fuera del local comercial, del énfasis en el deber de información, de la disciplina de cláusulas abusivas en materia de contrato de consumo. Pero este acerto de la Corte tuvo por efecto evitar que la víctima de un accidente de tránsito fuera considerada como consumidor por resultar bystander. Este tema no se los había anticipado, es interesante y les diría de gran futuro, es el tema de las acciones colectivas en seguros. La Corte viene pronunciándose, como ustedes saben, sobre acciones colectivas por la ausencia de una ley general en materia de acciones colectivas, de modo tal que tras ALABI, mejor dicho, tras la ley 26.361 que incorporó las acciones colectivas a la ley de consumidor, al año siguiente, en 2009, dictó ALABI para que esa acción, esa acción colectiva se extendiera por fuera del derecho al consumo. Y empezó a trazar una serie de requisitos, dada la ausencia de ley, y lo hizo en este de seguros. En este precedente, la Corte autorizó la legitimación de una asociación de consumidores para demandar la devolución por parte de las aseguradoras del precio o de la parte del interés que perciben cuando descuentan de la emisión de un siniestro total las cuotas de prima aún no percibidas, porque se fundó justamente en la cuestión grupal o universal que tenía esta cuestión. Se trata de que cuando una aseguradora paga un siniestro total, tiene derecho a descontar de ese pago indemnizatorio las primas aún no devengadas, aún no pagadas. Pero claro, cuando descuenta esas primas no puede descontarlas sin totum, tiene que descontar a su vez esa porción del interés que enjuga ese crédito que le da el asegurado para el pago, y que obviamente en el caso por ese pago anticipado no está dando. Ese financiamiento que no está dando no se lo puede cobrar al asegurado. Claro, en el caso individual es muy poco dinero, pero si sumamos a todos los asegurados, ustedes comprenderán que las sumas resultan importantes. La Corte validó en este caso que existe un hecho único, que es la práctica del asegurador de no diferenciar capital e intereses al momento de hacer las deducciones de prima pendiente de cobro,
alegó que tal conducta del asegurador había sido implementada con carácter sistemático, le cobraba lo mismo a todos los asegurados, y por último, hizo hincapié en que la pretensión del actor había estado justamente enderezada a la cuestión común, no a la propia, sino a esta cuestión que, por ser una asociación, perjudicaba a todos los asegurados. Puntualizó que la existencia de diferencias en las coberturas, lo mismo ocurrió un Fiat 600 que un Mercedes-Benz, estas diferencias de los contratos no imposibilitaban el ejercicio de esta acción colectiva. Y luego razonó que si no se hiciera la acción colectiva, no había suficiente incentivo para que cada individuo formulara su acción en forma individual, en razón de la escasez económica de los montos que estaban en pugna. Escasez económica que solo se puede verificar respecto del caso concreto, pero que cuando se suma la envergadura de asegurados, y obviamente la cuestión tenía una entidad económica suficiente para que se promoviera esta acción colectiva. En cambio, la Corte, en 2014, rechazó la legitimación de la acción de la Asociación Colectiva de Defensa de los Consumidores y Usuarios para plantear la nulidad de la exclusión de parentesco. Ya dijimos que hay una exclusión en materia de responsabilidad civil, seguro de responsabilidad civil, que es la que excluye de la categoría de terceros a los parientes. Y esto en seguro se fundamenta generalmente en dos cuestiones. La primera es que se trata de evitar la colusión que puede haber con alguien muy cercano, como por ejemplo un pariente, que se pongan de acuerdo para cobrar el seguro. Y luego lo que hoy subsiste, y es que obviamente al llevar más a parientes que a terceros, obviamente se intensifica el riesgo cubierto. ¿A quién llevo mi auto? Y llevo a mi familia, a mis amigos, a la gente más cercana. De modo tal que la exclusión del parentesco obedece a esta última razón hoy. Desde ya les aclaro que en el seguro obligatorio automotor desaparece esta exclusión, por lo menos en la Comunidad Europea. También en este precedente la Corte aprovechó para seguir dándole contenido a la acción colectiva, y acá razonó que existía suficiente interés individual en promover la acción. Hay un micrófono abierto, no sé si a ustedes les porque hay ruidos digamos, ajenos, ¿no? Lo que les decía es que en esta acción colectiva la Corte remarca que acá sí el interés individual es suficiente para promover cada uno su acción, de modo tal que descarta la acción colectiva. Y señala en este último precedente, que yo se lo pongo y remarcado porque a mi juicio esto es errado, dice: la naturaleza del derecho involucrado no reviste una trascendencia social que excede el interés de las partes a quienes se refieren las cláusulas que a estas afectan como grupo tradicionalmente postergado o débilmente protegido. Yo, por el contrario, siempre opiné que los damnificados, los accidentes de tránsito, son personas tradicionalmente postergadas, débilmente protegidas en nuestro sistema. Tienen que esperar un juicio de 5 años, no menos, para cobrar la dimensión del daño. Miren si no están desprotegidas en nuestro sistema, si comparamos con el derecho de europeo, donde han conseguido a través de un seguro obligatorio darles una tutela inmediata, una tutela ya y suficiente desde el punto de vista económico. Por cierto, les diría que hoy la cuestión en la jurisprudencia sobre los límites del seguro es la que lidera el ranking de pronunciamientos judiciales. Primero comenzó con el tema de franquicia, el transporte público de pasajeros, donde la franquicia de 40.000 pesos fue puesta en pugna por muchos tribunales, y la Corte dictó el fallo Cuello, diciendo: no, miren, la medida de seguro es una defensa nacida antes del siniestro, puede ser opuesta por el asegurador a la víctima, de modo tal que no hay derecho es decir, no se puede extender al asegurador la medida de la franquicia, que solo tiene que cubrir el asegurado. Ustedes saben que la franquicia es una porción de riesgo no asegurado, que queda en el propio bolsillo del asegurado para incentivarlo a que contribuya
eficazmente con la evitación del siniestro. La Corte en este precedente de Cuello dijo que eso que las partes habían pactado era ley para ellas, y que este instituto de la franquicia no contravenía, no era incompatible con el principio de reparación integral. En Liga, en cambio, dijo exactamente lo opuesto. Pero dijo lo opuesto respecto de otra franquicia, no la de los 40.000 pesos del autotransporte público de pasajeros, sino la de los $300.000 del transporte ferroviario. Una franquicia que había sido estipulada en el transporte ferroviario de $300.000 y que hizo que durante 10 años de vigencia el asegurador solo pagara 9 siniestros, y que definitivamente contribuyera a la cesación de pagos de la empresa concesionaria de ese servicio, y que las víctimas quedaran sin ninguna tutela. No pagaba el asegurado porque estaba en falencia, tampoco pagaba el asegurado porque decía hay una franquicia de $300.000. En definitiva, esta franquicia desnaturalizaba ese contrato de seguro porque hacía que solo cubriera un porcentaje insignificante de siniestros. Y en definitiva, lo que dijo la Corte es que acá sí existía una mengua al derecho de las víctimas a la reparación integral. Cuando, a mi juicio, lo que debió haber dicho que era desproporcionada económicamente. Una franquicia de $300.000 desnaturaliza el contrato, por lo exorbitante. ¿Qué hay de la regla proporcional? La Corte también se pronunció en esta materia, una cuestión que también ofreció en algún momento debate, y es que hasta la medida de la franquicia, el asegurado debe pagar el capital, pero también debe hacerse cargo proporcionalmente de las costas y gastos. ¿Por qué? Porque el artículo 110, inciso A, y el artículo 111 de la Ley de Seguros establece lo que se llama la contribución por parte del asegurador en el seguro de responsabilidad civil, no solo la indemnidad de materia de capital, sino a comprender dentro de esa indemnidad los intereses. Toda la doctrina argentina, y les diría muy mayoritariamente la jurisprudencia, considera que los intereses también están cubiertos por el asegurador por encima de la suma asegurada. Y esto es así por cuanto el asegurador debe la suma asegurada desde que ocurre el hecho dañoso. Lo que pasa es que solamente se le va a extender la condena cuando se dicte condena contra el asegurado. Pero en el interín, él conserva ese capital. De modo tal que al conservar el capital, como manda el derecho obligacional, debe los intereses sobre ese capital que ya es ajeno. De modo tal que a nuestro juicio esa deuda de intereses también está incluida en el débito del asegurador por encima de la suma asegurada, tanto como las costas y los gastos proporcionalmente si existe franquicia. El asegurado debe franquicia más gastos y costas proporcionales, y el asegurado debe el resto del capital más gastos, costas e intereses proporcionales. Y llegamos al tema, le diría, más espinoso, que es el problema de las sumas aseguradas y su limitación, y si esto constituye o no una cláusula abusiva, una limitación de derechos de las víctimas que pueda considerarse, o del asegurado que pueda considerarse como cláusula abusiva. Y arranco con un precedente judicial donde comprenderemos que los límites están dentro de la naturaleza técnica del seguro. No puede un asegurador cubrir un riesgo ilimitadamente en cualquier lugar, en cualquier tiempo, por cualquier cuantía económica, por cualquier causa de generación. Siempre tiene que tener unos límites, y los límites económicos hacen a la esencia del seguro porque importan que el asegurador puede calcular una prima en su consecuencia. Este aquí que en materia de Mercosur, Argentina suscribió con los países integrantes un protocolo por el cual los autos nacionales van a ser deudores de una indemnización de hasta $40.000 por lesión, 20.000 por daño material, y 200.000 por evento. Y lo propio, el extranjero va a ser responsable en Argentina
y su aseguradora también, por estas. Lo que aconteció en el caso es que el Tribunal de Segunda Instancia había declarado esa cuantía económica como insuficiente, como inoponible, y la cuestión llegó a la Corte, donde la mayoría consideró que no había mérito para pronunciarse, pero el voto en disidencia de la doctora Hayton dice, no, no, miren, se trata de una cláusula suscrita por Argentina en un tratado internacional, y los jueces la debemos aplicar, no la podemos desconocer. Sin embargo, el voto de Hayton no hizo mayoría en el caso, pero entiendo yo estaba muy bien encaminada, porque una cosa es el objeto del contrato de seguro, cuya entidad no puede ser declarada abusiva, y otra cosa son los límites, o mejor dicho, las cláusulas limitativas de los derechos, que son son cláusulas abusivas por principio, digamos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso que te digo, la cláusula claims made, que limita el derecho del asegurado a que el tercero también produzca su reclamo durante el tiempo de vigencia del contrato. Nos hemos extendido un poquito de más, pero si me tienen paciencia, abordamos no solo este tema, sino un par más que teníamos previsto. Nos vamos a quedar con poco tiempo para preguntas, pero bueno, yo estoy dispuesta a seguir, ustedes mandan en esto. Y no, creo que sí, que estamos todos dispuestos a escucharte un rato más. Sí, Bueno, no hay ustedes me problema, paran ¿no? cuando dicen, parece insoportable porque puede hablar todo el día. Sí, tienen razón, podría hablar todo el día sobre esto, así que párenme ustedes. Igualmente, le quería decir que si por favor Mauro Adamoli podría desactivar el micrófono, porque no estoy pudiendo desde acá desactivarlo. Y hay un ruido que entorpece. No sé a vos si es el único que Sí, lo escucho, está lo activado. escucho. Ah, Lo escucho. bueno. Y después A aquel ver que si quiera hacer una pregunta puede hacerla por el chat o puede interrumpir si el tema justo que estás abordando es de su interés para la respuesta a la pregunta. ¿Te parece? me parece perfecto, estoy muy de acuerdo. Bueno, entonces, Vamos al caso Flores, porque en el caso Flores se planteó la disputa acerca de las sumas en pesos. El problema no está en el seguro, el problema está en las obligaciones de la moneda nacional, cuya desvalorización por la inflación lo sufrimos desde hace muchos años, ¿no? Y peor, no es un acontecimiento nuevo para los argentinos, ¿no? Pero digamos que desde el 2007, 2008 para aquí, la curva inflacionaria ha venido en ascenso y llega a un punto donde las sumas que estaban dispuestas en el contrato de seguro obviamente quedan irrisorias respecto de la cuantía económica de los daños. Esto acontece en el seguro además porque la póliza de seguro automotor es una póliza cuyo contenido es predispuesto por la autoridad de control, por la Superintendencia de Seguro de la Nación, quien fijó su cuantía en el año 1993 y no la modificó hasta el 2014. En 1993 eran 3 millones de pesos, en 2014 lo llevó a 4 millones de pesos, pero lo que sucedía era que esos 3 millones del año 1993 eran 3 millones de dólares. En cambio, esos 3 millones de pesos en el año 2014 eran, con suerte, eran 100.000. De modo tal que esta disputa que se produce con los límites económicos del seguro obedece más a la circunstancia de que se trata de un problema de la moneda que de un problema de contrato de seguro. Pero aquí que la inflación afecta el contrato de seguro en un modo tremendo. Tremendo porque en un año calendario la suma asegurada puede perder 50% de su valor respecto de los bienes que representa, de la cuantía económica de los bienes del asegurado. Y si hablamos de seguro de responsabilidad civil, estamos hablando de nada menos de la indemnidad del patrimonio del asegurado. De modo tal que hoy esta cuestión nos enfrenta a uno de los problemas más difíciles de resolver, sobre los que no tengo una solución, solamente les voy a dar mi opinión, pero que nos pone frente a dos víctimas: el damnificado, que persigue el cobro legítimo de la indemnización de sus daños, y el asegurado, que había contratado la cobertura pensando que estaba cubierto.
¿Qué es lo que dijo en el caso Flores? Se trata de un seguro contratado solo por el seguro obligatorio, solo por la cuantía obligatoria. Esto es, en el año 2007 había sido contratado por 30.000 pesos, ¿no? Que era la cuantía del seguro obligatorio, fijado en el año 1993. Y esta sentencia de Flores se dicta en el año 2017. Imagínense, esos 30.000 pesos no servían ni para comprar escasamente un par de miles de dólares. De modo tal que esa fue la entidad de cómo se devaluó la moneda, ¿no? Les hago la comparación solamente para que vean la entidad de la depreciación. Pero la mayoría, con los mismos argumentos que en Buffoni, consideró que era aplicable el límite convenido, ¿sí? Y que no había reajuste posible porque la ley de convertibilidad había sido ratificada en los artículos, en los artículos que prohíben la actualización por depreciación monetaria, de modo tal que subsiste el denominado principio que evita que un deudor en Argentina pueda ser compelido a pagar más que lo que debe. Principio nominalista absoluto. Perdón, una pregunta sobre Sí, este tema. adelante, adelante. El doctor Vallejo habla, porque tengo un caso específicamente puntual sobre este tema, sobre un auto robado, que la póliza lo aseguraba hasta 177.000 pesos más la cláusula de ajuste, y al inicio de la demanda, el mismo auto, con la misma característica, incluso más viejo, 2 años más viejo después, la póliza me arroja ahora que sale 583.000 pesos. Claro. En ese caso, la demanda hay que encararla no como incumplimiento, porque la compañía de seguro le quería pagar al asegurado los 177.000 pesos, pero con 170. ¿No habría que hacer la demanda basados en obligaciones de valor y no nominativa? Mire, esa es una salida. Yo tengo para mí que el asegurador se obliga a una suma de dinero. Lo dice la ley de seguros, artículo 61, lo dice la naturaleza de la obligación que asume el asegurador, que no causa un daño, sino que asume el daño causado por otro, de modo tal que siempre, y hasta un límite. Y pero la indemnidad patrimonial, ¿cómo queda? Dinero. Pero es cierto que la cuestión desde el punto de vista del derecho obligacional alcanza otras soluciones. Lo que se trata es de ejercer el derecho con completud, ¿no? Y si bien es cierto que en materia de obligaciones de dar dinero, el principio general es que el deudor de la obligación de dar dinero debe intereses, hoy los intereses no enjugan la inflación, no enjugan en todos los periodos, de modo tal que lo que hay que hacer es probar el mayor daño. Probar el mayor daño, porque que el deudor de una obligación de dar dinero debe intereses, no implica que no deba otros daños. Implica que los intereses son daños presumidos por la ley. Sí. Sí o sí. Pero si usted prueba mayores daños, y los mayores daños pueden ser nada menos que cuánto vale hoy este vehículo, de la misma antigüedad que tenía al momento del hecho, y hoy le puedo decir que si usted visita la jurisprudencia de la Cámara Comercial va a encontrar numerosos presentes judiciales que condenan al asegurador a pagar el valor actual del mismo bien con la misma antigüedad que tenía al momento del hecho. Perfecto. Gracias, doctora. No, por nada. Y esto no es otra cosa que ejercer el sistema general del derecho obligacional, de la extensión de la deuda emanada de las obligaciones, de dar dinero. Muy bien, abandonando aquel viejo criterio de que solo se debían intereses. No, hoy es claro que esos intereses son los daños presumidos, pero siempre que pueda probar daños mayores lo voy a poder demandar, haya dolo o no, como bien señalan autores como Pizarro, Vallespinos, por ponerles nombre. Muy bien, ¿qué es lo que dijo Rosenkranz en este fallo Flores? Digamos, lo pongo porque trajo argumentos de economía, de análisis económico del derecho. En primer lugar dijo, miren, acá también hay que mirar no solo el contrato, sino que lo que dice la Super, que reguló este contrato en forma obligatoria. Luego hay que estar en los antecedentes de la ley, que es no solo tutelar a la víctima, sino al propio asegurado. Y conteste con esto, sostuvo, este es un precedente donde le dice a los jueces, miren, los jueces tienen que aplicar la ley, y si no les gusta la ley, tienen que ir a golpear al Poder Legislativo para cambiarla. Pero los jueces deben aplicar la ley.
Y añade este argumento de análisis económico que nos dice algo así como que la cobertura asegurativa tiene una cuantía que hace no solo que la víctima obtenga una indemnización, sino que el asegurado pueda pagar la prima. De modo tal que lo leo para no incurrir en error. Dice así: todo límite de cobertura debería reducir el precio de la póliza. A menor cobertura, menor riesgo asegurado, y al menos en un mercado competitivo, menor precio final del seguro. El menor precio final del seguro, a su vez, redundará en beneficio de los conductores de menores recursos. La reducción del precio de cobertura, entonces, hace accesible a más individuos la contratación del seguro. La mayor contratación del seguro y el consiguiente mayor número de asegurados maximiza la probabilidad de compensación de las víctimas potenciales de los daños producidos por los automotores. Claro, esto en un mundo ideal, que no es la Argentina, por cierto, porque desde hace más de 16 años el seguro tiene déficit técnico que se enjuga con el superávit financiero del seguro. Por eso hablamos hoy de que el seguro es un contrato, digamos, un contrato financiero, un contrato que debería estar más tutelado por la norma, por las autoridades de control de la actividad financiera que por las normas por la autoridad de técnica del seguro. Porque subsiste en este medio, en este estado, hace más de 15 años. Y veíamos en los diarios este fin de semana que los seguros aumentaron proporcionalmente por encima de la inflación, y esto acontece porque el contrato está desvirtuado desde el punto de vista de su análisis económico, por esto de lo que estamos mostrando. La cantidad de siniestros, la cuantía económica de las indemnizaciones y la ausencia de cobertura de todos aquellos que debían cubrirse. Hoy se habla de un crecimiento del parque automotor, que son más o menos 13 millones de vehículos, que no está cubierto. Se habla de un 40%. Así que hagan cuentas, son 5 millones y pico de autos no cubiertos, que no contratan la cobertura que es obligatoria. Esto. Bueno, este precedente Flores fue seguido por la Corte en Aymar. En Aymar no se trataba solo del seguro obligatorio, sino se trataba del seguro voluntario de los 3 millones de pesos. La Corte ratificó este criterio de Flores, es más, le aplicó los mismos razonamientos, aunque no tenían que ver con un seguro obligatorio, sino con un seguro voluntario. Y tras Cartón nos encontramos con el problema de la limitación de la tasa de interés, porque mientras las obligaciones de dar dinero están sujetas a un principio nominalista absoluto, lo único que puede exonerar la inflación o que puede paliar la inflación son los intereses, en forma magra, porque los intereses tienen funciones distintas que enjugar la inflación, pero un porcentaje de su tasa va encaminada a ese efecto. Pero aquí, que hoy, que los jueces fijan indemnizaciones a valores actuales, porque no hay otra. ¿Cómo hace un juez para retrogradar la situación económica y decir, no, estoy fijando la indemnización a valores del 2014, a valores del hecho del 2013? Es imposible, es una tarea imposible de llevar adelante. De modo tal que los jueces fijan indemnizaciones a valores de hoy, razonablemente. De modo tal que este cepo que impone el presidente de la Corte, le cito Paredes, pero hay presidente de la Corte Nacional, como Fontana, como Bonet, donde la Corte dice, a valores actuales, a valores odiernos, corresponde fijar interés a tasa pura. Pero claro, obviamente, porque si no se actualiza 2 veces la indemnización. Pero producto de esto, nos encontramos cada vez más limitados con una cuantía económica de las sumas aseguradas que ha sido fijada en fechas pasadas, cuando el contrato se celebró. Entonces llegamos a Martínez Enid, donde la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ensaya la solución que es, bueno, no se va a tomar en cuenta la cuantía económica del seguro automotor al momento del hecho, sino que se va a tomar en cuenta la cuantía económica de ese seguro automotor al momento en que se dicta sentencia. De modo tal que si al momento de la sentencia, por ejemplo hoy, la cuantía económica del seguro obligatorio es 1.750.000 y del seguro voluntario 17,5 millones, esta es la cuantía. Algunos tribunales de Capital Federal, por ejemplo la Sala M, dictó el fallo Scione en este mismo sentido, pero con una modificación no menor. Tiene en cuenta la suma asegurada
es decir, de la que corresponde como suma asegurada al momento no de la sentencia, sino al momento del pago. Esto porque la Corte, la Superintendencia de Seguros de la Nación modifica esa suma asegurada a partir de este año todos los años. Dictó una resolución, la última, la 268, por la cual dice, miren, la suma asegurada es hoy 17,5 millones, y ya aviso que la voy a cambiar para el año que viene. Y voy a empezar a valorar esa nueva cuantía a partir del mes de octubre de este año. Claro, esta situación produce una novedad, y es la contradicción de intereses entre asegurado y asegurador, donde el asegurador no tenía defensas que oponerle al asegurado anteriores al tercero anteriores al siniestro y al asegurado aún posteriores al siniestro. Lo que hacía el asegurador era ser un coadyuvante, un tercero coadyuvante del asegurado. Pero aquí que ahora se le presenta una hipótesis de intereses contrapuestos, porque en la medida en que defienda la cuantía económica de la suma asegurada, como lo habilita la Corte, estará en pugna con el asegurado, que querrá una cobertura mayor a valores actuales. Y esto fue detectado por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que en el fallo Puga y pone en alerta a los jueces: ustedes tienen que mirar que no haya esa contradicción de intereses, y exige a los abogados de las aseguradoras que declinen la dirección del proceso cuando encuentren esa situación de interés contrapuesto, que acontecerá inicialmente cuando la suma demandada sea mayor a la de la cobertura, o por el devenir del juicio simplemente por el efecto de la inflación respecto de esa cuantía de la suma asegurada. Y llegamos al bystander, que creíamos, perdón, antes de salir del tema de los límites económicos, ¿cuál es la solución que veo yo hoy? La modificación del Código Civil Comercial. Es que es inútil tener un principio nominalista absoluto en un país con una inflación como la que nos gobierna desde hace años. Habría que ir a un sistema de valorismo, y de valorismo les diría controlado, si ustedes quieren, pero que permita que las partes prevean la inflación que va a haber, por lo menos eso. Y entonces que en el contrato de seguro se autorice una contratación previendo un sistema de adecuación, como puede ser el SER, o cualquiera de los sistemas que utilizan otras leyes, como la ley de alquileres, etc. Esto parece hoy una salida de toda necesidad para encaminar esta cuestión. Yendo al bystander, reaparece. ¿Por qué digo reaparece? Y porque el Código Civil Comercial, al modificar el artículo 1 de la ley 24.240, descartó el bystander del concepto general de consumidor, exceso que significaba considerar a la víctima de un hecho dañoso como consumidor, y lo repone en el 1096 para luchar contra prácticas abusivas. Pero aquí que esta jurisprudencia de la Cámara Civil Comercial de Mar del Plata lo repone a la víctima como un bystander fundado en la Constitución Nacional, artículo 42, de modo tal que señala que, y el precedente Mosca de la Corte, de modo tal que señala esta víctima es consumidora, de modo que si el asegurado quiere apelar una sentencia de condena, tiene que depositar la plata, como indica la ley 13.133, que ustedes conocen, que es la ley de procedimiento de consumo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Lo propio hizo la Sala F de la Cámara Nacional Comercial, la Cámara Capitalina, respecto de un caso muy atípico, ¿no? Un accidente de tránsito donde el papá manejaba el auto, muere la mamá en el accidente de tránsito, y él inicia el juicio por su hijo. Pero claro, como el hijo no puede demandar a su padre, porque goza de beneficio de competencia, ¿qué hace? Inicia acción directa contra el asegurador. Pero sabido es que en Argentina no existe la acción directa. Y no existe porque el artículo 118 de la Ley de Seguros crea lo que se denomina una citación en garantía, que si ustedes quieren, bueno, para autores como Alterini, como Barbato, era una acción directa no autónoma, pero de lo que no cabe duda es que hay que traer a juicio al asegurado. Este tribunal razona, en cambio, que esa víctima del hecho dañoso es un consumidor
y como tal debe entenderse modificada la ley de seguros y admitida una legitimación amplia de este para demandar en forma directa al asegurador sin tener que ventilar la acción contra el asegurado, que en el caso no podía hacerlo. De modo tal que la cuestión que parecía resuelta por el Código Civil Comercial vuelve a tener entidad con estos dos precedentes judiciales que, a mi juicio, poco favor le hacen a las víctimas, porque lo que le haría más favor a las víctimas es tener una ley de seguro obligatorio como la que les cuento hoy rige en la Comunidad Europea. Pero, y no ser tutelados por la normativa de defensa del consumidor, porque es un odre que no alcanza para tutelar a la víctima de accidentes de tránsito. Y luego otro fallo de la Sala F pone sobre el tapete la otra cuestión que nos resta por analizar como de debate hoy en la jurisprudencia, y es ¿qué plazo de prescripción se aplica al contrato de seguro? Porque el artículo 58 de la Ley de Seguros dice 1 año, pero desde la sanción de la Ley de Consumo se viene meneando que el contrato de seguro, cuando es contrato de consumo, y lo es cuando se contrata con destino final para consumo propio, familiar o social, tendría que tener un plazo prescriptivo del consumidor. Y así, cuando se dictó la ley 26.361, que modificó la ley de consumidores, esto quedó claro, porque la ley decía enfáticamente, cuando haya un plazo menor, en una ley especial se aplica el plazo más favorable al consumidor, que era de 3 años. Pero está aquí que el Código Civil y Comercial, la ley que pone en vigencia el Código Civil y Comercial, modifica el artículo 50 de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ahora se refiere a las sanciones administrativas. De modo tal que para el contrato de consumo hay que estar a la regla del Código Civil y Comercial en materia de prescripción. ¿Y cuáles son estas reglas? Y fíjense, el 2532, que es el artículo con el que comienza el título de prescripción, señala que ese título solo se aplica si no existen normas especiales. Y luego, cuando llegamos a los plazos, el 2560 señala justamente bajo el título, el acápite plazo general, que ese plazo es aplicable cuando no existe un plazo especial. Y el 2561 empieza a regular plazos especiales, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, plazo de prescripción de 3 años. En el artículo siguiente, en 2562, otros plazos especiales, como por ejemplo el inciso de plazo especial de 2 años para el contrato de transporte. No cabe duda que el contrato de transporte también puede ser un contrato de consumo. Entonces interpretamos este artículo señalando que tenía preeminencia la ley especial, porque justamente había sido reenviada por el Código Civil y Comercial. Sin embargo, autores como Sobrino, como Álvarez Larrondo, se apresuraban a señalar que el plazo de prescripción que correspondía ahora al contrato de seguro era un plazo de 5 años, porque era el plazo en el Código Civil que más beneficiaba al asegurado, el plazo genérico. Y lo hicieron con fundamento en el 1094, del Código Civil y Comercial, que establece, en caso de duda, hay que estar en la interpretación más favorable al consumidor. Pero repito, acá no había duda. También se funda este fallo en el principio pro homines, el principio pro consumidor, y en una sujeción del derecho nacional a la Convención Americana de Derechos Humanos que le impediría retrogradar en el derecho, un principio de progresividad, que haría que si existía un plazo de 3 años, ahora no puedo retrogradar a 1. Pero lo cierto es que está muy discutido esta vigencia de que este test de no regresión o de progresividad involucre a la prescripción, más vale involucra a la esencia del derecho. No alcanza la prescripción, porque si no el Código Civil y Comercial ya habría nacido violando la Convención, porque acortó todos los plazos de 10 años a 5. Tengo para mí que es un argumento que se vuelve en contra, ¿no? Si uno lo analiza un poquito más profundamente. Y luego que claramente no hay regresión en la ley de seguros porque siempre el plazo fue de 1 año. Lo que hay que hacer es modificar la ley de seguros y llevarla a plazos más actuales, que garanticen suficientemente el derecho de las personas a la tutela judicial, que de eso se trata, el acceso a la jurisdicción, ¿no? Y hoy un plazo de 1 año no es suficiente para que alguien acceda a la jurisdicción con holgura.
En el derecho comparado, el plazo mínimo de los contratos de seguro es hoy 2 años. Es el que rige en Europa, es el que rige en Colombia, en México, en Uruguay, que dictó su ley de seguros hace un par de años atrás. Todavía, si queremos ir por más, tenemos el modelo de Chile, 2014, su ley de seguros, postula un plazo de prescripción de 4 años. O si queremos ir a un modelo más amplio, la ley de seguros peruana, 2010, postula un plazo de prescripción de 10 años. Pero modifiquemos la ley de seguros para no entrar en este choque, en esta contradicción, y fundamentalmente en la necesidad de poner a los jueces en esta disputa. Sala B dice 1 año, Sala F dice 5 años, un tribunal de San Juan dice 3 años, y entonces ¿cuál es el plazo de prescripción de contrato de seguro? No sé. Hay que litigar para conocer cuál va a ser el plazo de prescripción de seguros. Y esto no es gratuito en nuestro sistema. Siempre que se litiga hay costos, y esos costos no hacen más que encarecer el contrato de seguro para todos los asegurados que pagan su prima. De modo tal que tengo para mí, como ustedes verán, que si podemos concluir algo es que, bueno, hace falta modificar la ley de seguros. Si hace falta modificarla para adecuarla al código, para adecuarla a esto que hoy es de recibo en el sistema judicial argentino, y que acalle un poco la disputa en un contrato que es tan importante. Nada menos que a través de él se lleva a cabo, se pone en práctica el efecto o el principio resarcitorio del derecho obligacional, del derecho de la responsabilidad civil. Así que fíjense la importancia que tiene. Me callo, los dejo hablar a ustedes ahora. Sí, yo, Fabiana, te quería preguntar. Estamos, creo que de acuerdo en que es necesaria una modificación a la ley de seguro. Y uno de los puntos clave de esa ley de seguro sería modificar o adoptar un plazo de prescripción acorde, bueno, o al derecho comparado, o encontrar un plazo de prescripción que ampare al consumidor. Y más allá de eso, ¿qué otros puntos no puede dejar de ser revisado o incorporado en una nueva ley de seguro? Tenemos el de la prescripción, el de la intervención de la aseguradora, su calidad, o no sé, ahí Sí. se va a mezclar un poco con el aspecto procesal. ¿Y qué otros puntos no pueden Yo creo faltar de una que ley nueva? Yo creo que uno fundamental es adecuar digamos, la parte general de contrato, ¿no? El contrato de seguro a la parte general de contratos del Código Civil y Comercial. No se olviden que subsiste un artículo 12 en la ley de seguros que dice que si el asegurado dentro de los 30 días de recibir la póliza no objeta la modificación introducida por el asegurador, esa modificación lo obliga. Pero ni siquiera se salvedad de la suma asegurada. O sea, yo puedo recibir una propuesta de seguro como aseguradora y mandarle al asegurado una cobertura completamente distinta a la que me pidió, y eso, por solo tener esa leyenda en el anverso, lea la póliza y si dentro de los 30 días no objeta, lo obliga, lo voy a obligar con un contrato que no quiso el asegurar. Eso hoy no se comparece con el Código Civil y Comercial, que nos dice cualquier modificación de un elemento esencial del contrato es nueva oferta. Tengo que comenzar el íter contractual nuevamente. Esto me parece que es una de las cuestiones más fundamentales. Y luego yo les diría, hay que disciplinar en materia de seguros, necesariamente el seguro de consumo, en materia de cláusulas abusivas, porque es cierto que en el régimen general el límite está en el objeto del contrato, no se puede declarar abusivo el objeto del contrato, no se puede declarar abusivo los límites del contrato, pero aquí, que en las exclusiones coberturas donde anidan las peores cláusulas abusivas, de modo tal que la solución tiene que ser dotar a esas exclusiones de unos requerimientos que sean mínimos. Tienen que estar referidas al riesgo cubierto, a la intensidad o su frecuencia, no pueden ser generales, tienen que pasar el tamiz del control de equidad y de legitimidad que haga la Superintendencia de Seguros de la Nación,
Y todo esto tiene que estar puesto en la ley, como también tiene que estar disciplinado en la ley algunos efectos que son propios del derecho del consumo, pero cuya aplicación directa al seguro es inviable. Por ejemplo, el arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento puede haber en un contrato de seguro que se consume en un solo acto? Por ejemplo, el que acompaña la entrada para un espectáculo. ¿Cómo me voy a arrepentir después si ya gocé del espectáculo y ya estuve cubierta? ¿Mm? De modo tal que tutelarlo, ese derecho al arrepentimiento, sosteniendo los límites. Es imposible en contratos de ejecución única, es imposible en contrato de vida por un tiempo menor a 30 días. En fin, hay que dotarlo de algunas herramientas a esa disciplina del consumo en el seguro, que atienda también a algunas cuestiones técnicas que son elementales al contrato. Me parece que faltan hacer estos ajustes, no son difíciles de hacer, requieren una modificación legislativa de cierta sustancia, y hay que encontrar un consenso donde corresponde, que es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para tratar estas cuestiones que son importantes para la gente común. Esto es lo que hace la calidad de vida de la gente de nuestro país. Poder acceder a la indemnización de daños en tipo propio. Para mí eso sería calidad de vida y una tutela efectiva de las víctimas de accidentes de tránsito. Bueno, no sé si hay más preguntas Perdón, entre yo los quería, participantes. soy Berta Furrer, Fabiana, Hola, gusto de saludarte, y quería comentar solamente que la doctora Fabiana Compiani trabajó con el doctor Stiglitz en el proyecto de ley seguro obligatorio automor. Así que quería dejarlo de manifiesto. Gracias. Muchas gracias, Berta, por el recuerdo del querido Lito Stiglitz. Bueno, si no hay más preguntas, Fabiana, agradecerte Un placer, un por placer. haber compartido esta tarde tu conocimiento, actualizarnos con la última jurisprudencia. Y bueno, esperamos volver a encontrarte para analizar, debe haber varios proyectos de modificación a la ley de seguros. Sí, No sé si hay alguno avanzado. Hay un relevamiento hecho por un querido profesor amigo, por el doctor Carlos Esquiavo, de que hay 27 proyectos de modificación de la ley de seguro, todos parciales, todos insuficientes, todos de contenido muy, muy precario, digamos, para la envergadura de la modificación que hace falta en la ley de seguros. Esto también nos da cuenta de cómo hay una cierta falta de guía de los legisladores en cuanto a qué es lo que dotaría a la legislación de seguros de una actualidad que hoy también nos exige plantearnos, bueno, pero ¿qué va a pasar con el auto autónomo? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial, con su aseguramiento, con los riesgos cibernéticos, con lo que es nuestra actualidad? Esto no es futuro, es hoy. Esto también tiene que tener una disciplina. ¿Qué vamos a hacer con los intermediarios de seguro, que hoy son plataformas comerciales? Con los comparadores de seguros, ¿le vamos a dar una entidad de intermediación o lo vamos a tener al costado con una regulación distinta, menor en exigencia del productor asesor de seguros? Todo esto requiere que no nos distraigamos en otras disputas y que nos aboquemos a aquello que hace falta para el mundo que, no que viene, el mundo que soy. El mundo que soy y que la tecnología avanza tan vertiginosamente que en los últimos 5 años los cambios que hemos tenido ya creo que casi a punto de desaparecer la moneda en papel, ¿no? El billete, digamos, y bueno, nos tuvimos que adaptar a tanto, entregar nuestros datos a todo, tener un teléfono smart como para vivir, ¿sí? Hasta para una atención médica, para todo es necesario un smartphone. Y todo esto nos lleva a hacer múltiples contrataciones y a estar expuestos todo el tiempo
con contratos de adhesión, porque vivimos adhiriendo a cláusulas para pertenecer y estar vigentes, digamos, y que poder recibir atención médica, y entre todos los contratos que celebramos, no solo el de transporte. Esto de la inteligencia artificial, más que nada en los vehículos, es importante también la regulación, y más que nada por nuestra seguridad jurídica, porque dejar tanto margen de interpretación lleva a esto, a que una sala interprete de una manera la ley, otra sala otra, y se traigan por ahí fallos, ¿sí?, de la Corte Interamericana, o conceptos que no son estrictamente aplicables a la materia del seguro. No, Creo yo. seguirnos de la cuestión, pero la Corte ya ha tomado postura en esta cuestión y ha dicho no ejerce funciones casatorias, ¿no? La Corte Interamericana son consultivas, y en nuestro sistema existe un derecho, digamos, del legislador local a decidir la cuestión con un tamiz diferente de aquel que recomienda la Corte Interamericana, ¿no? Esto lo digo por Bueno, cuanto tampoco pontificemos de que aquello es lo mejor, será lo mejor para un derecho supranacional que está pensando en cierta homogeneidad, pero para el derecho nacional no cabe duda de que nuestra idiosincrasia nos marca las leyes que tenemos, ¿no? Entonces no debemos declinarlas si es que verdaderamente nos afectan la esencia del derecho, ¿no? sí, pero con la interpretación de la reparación integral, donde este último fallo que comentaba sí hace referencia a lo que la Corte Interamericana interpreta Sí, como reparación sí, integral. sí, Entonces, pero como que se ojo traen que... conceptos que se aplican inadecuadamente, o quizás no en la materia específica, ¿no? Que eso Claro, es para... no sé, yo me he formado con Alterini en obligaciones, y él explicaba muy claramente que el concepto de reparación integral o reparación plena, lo único que refiere es a la plenitud del ordenamiento jurídico de que se trata, porque aún en la máxima extensión que hemos logrado con el Código Civil y Comercial en la reparación de daños, tiene límites. No se reparan los daños que son imprevisibles, no se repara, no se legitima a sujetos que no conviven en caso de muerte con el occiso, o no tienen trato familiar ostensible. En fin, seguimos encontrando límites. Hay una cierta porción de derecho a dañar sin indemnización, ¿no? Como es el de la crítica literaria o artística en general. Existe todavía un derrotero que hace que ese concepto de reparación integral no pueda ser interpretado como reparación sí o sí, digamos, a muerte. Se trata de un concepto que reconoce la integralidad del ordenamiento jurídico, que no es poco, ¿eh? Y no ha sido menor la lucha que se ha dado en el derecho civil para alcanzar este sistema que creo que es muy equilibrado, a mi juicio, muy equilibrado. Bueno, te agradecemos mucho este encuentro y gracias, a tu disposición. Bueno, Buenas noches, saludos a todos. que tengan buen descanso. Hasta luego. Gracias.